Hola, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Saludos a todos, un placer tenerlos nuevamente. Viene. Ahora sí, disculpen. Un placer tenerlos nuevamente en esta novena sesión de lo que es la ecoserie en el cuidado del adulto mayor. ¿Cómo se encuentran en la tarde de hoy? Pueden ir escribiéndonos en el chat. Antes de comenzar, al igual que en todas las pasadas sesiones, les invito a que se presenten brevemente en el chat, escriban su nombre, especialidad, en la clínica a la cual ustedes laboran, o sea, oficina privada, y el de sus compañeros si están conectados desde una misma computadora. ¿Ok? Un minutito, unos segundos, continúen conectándose muy bien. Hoy hablaremos de un tema fascinante, la neurobiología del envejecimiento cerebral. Sabemos que pues con los años el cerebro cambia, algunas funciones se vuelven más lentas, pero otras como la flexibilidad y lo que es la regulación emocional pueden fortalecerse para ayudarnos a entender mejor estos procesos y cómo apoyar el envejecimiento cerebral. Desde la ciencia nos acompaña Edith Brignoni en la tarde de hoy. Vamos a dar inicio con lo que sería esta novena sesión para la agenda de hoy. ¿Verdad? Para la agenda de hoy le estaremos hablando de las guías generales, la preprueba didáctica postprueba, la presentación y discusión de casos, esperemos que puedan participar del mismo y algunos anuncios y cierres. Por favor, enciendan sus cámaras, queremos conocerlos. Pueden participar de forma activa abriendo su micrófono. Pueden en los reactions levantar la mano, escribir en cuanto durante el chat para así pues, poder atender lo que serían sus dudas y su participación. Importante, solamente la estará siendo grabada para fines educativos, ¿ok? Ahora sí, vamos a abrir lo que sería la preprueba. Pueden escanear el QR code. En unos minutitos estará abriendo. ¿No? Ahora sí, un segundo. Estará abriendo lo que sería la preprueba de esta sesión. Espero que la puedan contestar. La vamos a dejar abierta por unos minutos, ¿ok? Así que ustedes la pueden continuar contestando. Y mientras, sin más, ahora sí, vamos a pasar con la doctora Edith Brignoni Pérez. Ella es la experta del día de hoy, que nos estará hablando de lo que sería el tema. Adelante, Edith. Un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Alguien se me da un thumbs Sí, up? ¿Se prenden sí, las la escucho. camaritas? Sí, te escuchamos Perfecto. bien. Y queríamos también saber si usted, Xiomara, ¿qué tal si yo le voy dejando saber cuando nos movemos o me envía Perfecto, el claro control? que sí. Ok, Sí, usted me... perfecto. Yo le voy a ir comunicando a Xiomara según vamos avanzando, pero ante todo, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes aquí presentes. A mí me da una inmensa alegría el estar aquí siendo parte de este eco sumamente crítico, totalmente relevante a nuestras respectivas profesiones y muy honrada que el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico contó con mi expertise para ser parte de ello. Y como bien dijo Xiomara, el tema que vamos a abordar hoy es uno que como proveedores de salud pública y salud clínica nos toca cada vez más y más cerca. Por eso es que la hemos llamado neurobiología del envejecimiento cerebral y nosotros entender qué sucede realmente en el cerebro humano. Y es entonces que mi propósito con esta sesión, al terminar aproximadamente una media hora de didáctica, es que ustedes puedan tener una mejor comprensión, una más clara sobre la neurobiología, que es fundamental para que nosotros podamos tener un envejecimiento cerebral típico y ante la patología también saber cómo atenderla y qué podemos hacer desde la práctica clínica para que podamos acompañar mejor a nuestra y nuestros pacientes.
¿Ok? Así que a lo largo de esta didáctica nosotros vamos a explorar cambios estructurales, funcionales y hasta moleculares, incluyendo los sociales también, que afectan lo que vamos a descubrir muy pronto, que es la salud cerebral y específicamente durante la adultez mayor. Así que, habiendo dicho eso, me gustaría también presentarme brevemente para que ustedes conozcan un poco más de mí. Si Xiomara nos acompaña con ese slide. Perfecto. Como les mencioné anteriormente, yo soy la doctora Edith Brignoni, soy neurocientífica de formación principal, con más de 16 años de experiencia en el campo de la neurociencia y la psicología. Yo me gradué con un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Luego realicé mi doctorado, mi PhD en neurociencia en la Escuela de Medicina de Georgetown University y luego completé mi especialidad postdoctoral en investigación clínica en la Escuela de Medicina de Stanford University, donde trabajé en colaboración con distintos departamentos, incluyendo pero no limitados a pediatría, genetología, así como psiquiatría y psicología. Y actualmente soy la fundadora y directora de Baby Abrazo, un proyecto cobijado dentro de NeuroGuiders, y es una iniciativa que está dedicada a la educación, la consultoría y el coaching en salud cerebral para profesionales de la salud, educadores y familias. Además, hoy con ustedes yo también y en otros momentos tengo el privilegio de colaborar directamente con el Fideicomiso de Salud Pública de Puerto Rico en proyectos orientados a mejorar la salud cerebral a nivel comunitario. Así que mi misión es una, creo que bastante clara. En síntesis, es poder traducir la neurociencia, que es bastante compleja, a un lenguaje clínico que sea aplicable, accesible y siempre respaldado por evidencia, todo lo que estaremos conversando hoy. Así que una vez más, gracias a ustedes que en sus agendas muy comprometidas sacaron de su tiempo, que demuestra el compromiso que tienen con su profesión y con su población. Así que vamos a adentrarnos en el tema hoy, en el cual queremos aprender varios puntos claves, siendo estos tres los más importantes que quiero que nos llevemos hoy. Número uno, hoy vamos a comprender los cambios neurobiológicos típicos que son asociados al envejecimiento cerebral. Segundo, queremos asegurarnos que podamos identificar cuáles son esas diferencias entre envejecimiento cerebral saludable y el deterioro patológico. Por último, pero no menos importante, queremos reconocer hoy los principales mecanismos neurobiológicos que están implicados en ese envejecimiento cerebral, como dijimos, tanto en lo saludable como en la patología. Es así que ahora nos adentramos de lleno en entender cuál es nuestro contexto. Sabemos que antes de nosotros poder entender cuáles son esos cambios neurobiológicos que se observan en el envejecimiento cerebral, es crítico que nosotros pongamos este tema en contexto. Y este contexto no es solo un asunto médico, es también un reto poblacional, social y económico. Como muchos de ustedes sabrán, si no todos, en Puerto Rico actualmente la transición demográfica ha sido rápida y profunda. Y si extrapolamos y extraemos también algunos datos ofrecidos, por ejemplo, como agencias y organizaciones como el CDC y el Departamento de Salud de Puerto Rico, hoy se estima que para el año 2050 más del 30% de nuestra población ya será considerada adulta mayor. Es decir, personas con 65 años o más. Y sé que en sesiones anteriores de este eco ustedes ya han estado caracterizando quiénes son estas poblaciones. Además, entendemos que este fenómeno no es exclusivo a nuestra isla, no es solamente en Puerto Rico. La Organización de las Naciones Unidas, o la ONU como la conocemos más coloquialmente, indica que también a nivel global el grupo poblacional que más está creciendo es precisamente el que consideramos adultos mayores. Y este aumento implica múltiples cascadas de eventos o resultados, pero también implica un incremento esperado en la prevalencia de qué? De trastornos neurocognitivos, como el deterioro cognitivo leve, que lo abundaremos más en esta didáctica, así como las demencias, además de retos en la atención primaria, también en los sistemas de salud pública, y esto a nivel más sistémico, y también a nivel social, las políticas sociales. Así que
hoy en nuestro rol de querer comprender aún más la neurobiología del envejecimiento cerebral, no es un tema que lo consideramos aislado, es un tema que lo consideramos totalmente intrínseco a nuestra práctica clínica diaria y por eso es que este ECO ha decidido tener dos sesiones muy dedicadas a todo lo que es la neurobiología, la neurociencia de esta población. Y es una necesidad que es sumamente urgente para nosotros poder brindar una atención oportuna que también sea centrada en la prevención y la intervención temprana, más allá de ser enfocada en tratamientos y atender cuando ya los problemas existen, que tiende a ser a veces la norma dependiendo de nuestros contextos o recursos. Es así que este contexto que hemos discutido ahora con estos datos demográficos y de política pública, sabemos que es el contexto que precisamente hace que estemos hoy aquí reflexionando juntas y juntos sobre el tema. Que aunque yo voy a estar impartiendo facts, como diríamos en inglés, hechos específicos provenientes de la neurociencia, al final, cuando abramos ese espacio, lo más que me encantaría es que todos sigamos aprendiendo en comunidad y estén muy perspicaces y atentas y atentos a qué les despierta estos distintos datos que vamos a ir discutiendo. Así que, habiendo discutido nuestro contexto, ahora queremos adentrarnos en qué es salud cerebral. Salud cerebral es algo que tal vez algunas de ustedes han escuchado, algunos no, y si no lo has escuchado y o lo confundes con salud mental, no se sientan solas y solos en ese camino, porque es algo que tiende a ser bastante confundido en el pasado reciente con, por ejemplo, ramas como la salud mental u otras disciplinas. Y mucho de esto se debe a que como campo, tanto de estudio como de aplicación clínica, aunque dependiendo a quién le preguntes, puede tener bagaje aún más de décadas como tal, es un concepto bastante reciente, tan reciente como el 2022 y 2024, que la Organización Mundial de la Salud, o la WHO en inglés, eh, creó distintos foros para unir distintos profesionales desde medicina, ciencia, salud pública, para escudriñar este tema, salud cerebral, brain health, y entenderla, definirla, saber que es multidisciplinaria y por ende a nivel de salud es holística. Y si lo fuéramos a resumir de modo bastante sucinto, se entiende como la salud cerebral, ese estado funcional óptimo del cerebro y en realidad de todo el sistema nervioso que permite al ser humano tener ese bienestar en distintas áreas de la salud, refiérase la emocional, cognitiva, física, social y hasta espiritual. Y es así que cuando yo le explico a la gente cómo nosotros visualizamos esto, si pasamos al otro slide, a mí me gusta también hacerlo un poco más como en arroz y habichuela, como diríamos en Puerto Rico. Si vemos en el próxima estampilla, ahí yo les hago un gráfico breve. Si Xiomara nos mueve al próximo slide, en donde aquí yo trato visualmente que todos entremos como en una misma base de conocimiento sobre salud cerebral, entendiendo que es multifactorial, es holística, y también la podemos entender con dos niveles principales, tanto el individual como el colectivo, en donde esta salud cerebral se compone de factores principales a nivel individual como la salud física, la salud emocional y la salud cognitiva. En la emocional entendemos que es esa salud que implica la regulación de nuestras emociones y el manejar el estrés, por ejemplo. En la cognitiva entendemos todo aquello que tiene que ver con el aprender, con el recordar, con tomar decisiones, con concentrarnos. A nivel de salud física es todo lo que entendemos como coordinar nuestros movimientos, mantener el control motor. Y a nivel social, a nivel colectivo, también tenemos el elemento de salud social, que es una que quizás se está hablando más en el pasado reciente, pero no necesariamente la abrazamos en todos los contextos y se ha demostrado cada vez más a través de evidencia científica que la salud social es crítica para que la salud a nivel de los factores individuales también estén óptimos. Y aquí es donde involucramos nuestras relaciones interpersonales, su calidad y también cómo nos adaptamos a nuestros entornos que hoy día están exponencialmente cambiando. Y hay un eslabón que, si lo pueden notar, está tanto a nivel individual como colectivo y es la salud espiritual, que muchas veces
confunde con el elemento religioso y no tiene que ver con ello, tiene que ver con esta salud intrínseca, esta experiencia intrínseca del ser humano que involucra el encontrar propósito, el buscar y tener conexión, el tener un significado en la vida. Así que si lo vemos como un mapa, estos son los elementos puntuales que definen y componen lo que es salud cerebral y es crítico que ustedes como proveedores de salud se lo lleven, lo tengan claro para que cuando hacemos esa atención a nuestros pacientes estemos haciendo estos check-ins, como diríamos en inglés, de estas distintas ramas y no dejemos alguna colgándose porque todas se interconectan. Es así que habiendo nosotros ahora entendido, espero que tanto en definición desde las ramas más conocidas en el mundo como la WHO y también el arroz y habichuela de la doctora Brignoni, nosotros ahora nos adentremos en lo que es el envejecimiento cerebral, ¿no? Y este envejecimiento cerebral, si ahora lo vemos en la próxima plantilla, que aún todavía yo no la observo, ahí podemos entender que cuando hablamos de envejecimiento cerebral, nosotros nos estamos refiriendo a un proceso biológico gradual, pero no es solo gradual, sino que también es acumulativo. Este ocurre en el sistema nervioso central con todo el paso del tiempo. Y este proceso ya hemos entendido que afecta en diferentes niveles, pero por verlo de dos modos principales, lo vemos como el lado estructural y el lado funcional. Están llegando aquí algunos mensajitos y voy a hacer una pausa. Ok, bienvenida Elba Ortiz. Quería asegurarme que no me estuviera yo perdiendo algo de la conversación. Y en este proceso, quiero que entendamos que el envejecimiento cerebral y de todo el sistema nervioso, como dije, que es un proceso biológico que es gradual, pero también es acumulativo. Siempre yo le explico a la gente que lo veamos en estas dos ramas, la estructural o neuroanatómica y la funcional, todo lo que tiene que ver con la actividad cerebral. Y a nivel estructural, nosotros observamos en general, en el contexto del envejecimiento cerebral típico, una reducción progresiva en lo que conocemos como el volumen cerebral total. Esto habla de medidas estructurales del cerebro y del sistema nervioso. Y esta disminución en lo que se conoce en esta métrica como volumen cerebral total es más evidente en ciertas regiones específicas. Esta reducción no sucede en general en todo el cerebro. Y algunas de estas regiones puntuales que hemos observado desde la neurociencia es la corteza prefrontal, que muchos de ustedes tal vez la han escuchado, están familiarizados con el rol de la corteza prefrontal, pero para recordarnos cuáles son esas funciones puntuales. Sabemos que está encargada de lo que conocemos como funciones ejecutivas o executive functions en inglés. Y también otra área muy crítica que se observa esta reducción de volumen cerebral total es el hipocampo. Tal vez muchos de ustedes también lo han escuchado, pero sabemos que principalmente el hipocampo es necesario, es vital para lo que es la memoria episódica específicamente, así como la orientación espacial. Y en las neuroimágenes estructurales, cuando generalmente hacemos un procedimiento de MRI, es típico que nosotros podamos observar atrofia regional. Y esta atrofia regional no va sola, también va acompañada de lo que llamamos la expansión o el aumento en tamaño de los ventrículos laterales. Si ustedes observan en esta imagen, pueden apreciar cómo a mano izquierda tenemos lo que sería pues un cerebro joven, saludable, tan fresco como 20 años, y si observan aquí los ventrículos, que son, no sé si ustedes pueden apreciar mi cursor, probablemente no, pero creo que las flechas les ayudan en comparación con la imagen a la derecha, que es un cerebro ya maduro de 86 años de vida. Esos ventrículos están significativamente más amplios, pero esto se debe no que a que quizás tienen más cerebrospinal fluid o que más líquido, etcétera, se debe a precisamente esa reducción del volumen total de la corteza y por ende se ensanchan principalmente estos ventrículos laterales. Es así que desde el punto de vista más fisiológico, digamos, se ha documentado una disminución en lo que conocemos como densidad sináptica. La sinapsis, pues, es cuando las dos neuronas se hablan, por ponerlo también arroz y habichuela y bastante accesible,
Y al disminuir esta densidad sináptica y también la integridad de la sustancia blanca o white matter, como la conocemos en inglés, se ve afectada no solo el cerebro en general, en cuestión del volumen total, también se afecta la velocidad y la eficiencia en que sucede la transmisión neuronal, esa comunicación de neurona a neurona. Yo le explico a la gente para que se haga más accesible, tal vez visualmente o cognitivamente. La materia blanca son como esas autovías, esas autopistas en nuestro cerebro que conectan estructuralmente regiones con regiones, digamos región A con región B, y es donde encontramos mayor también densidad de lo que conocemos como mielina. Y toda esta degeneración, digamos, a nivel neuroanatómico, es lo que se observa en un envejecimiento típico. A nivel funcional, cuando hablamos del plano funcional, nos referimos a todo lo que tiene que ver directamente con la actividad cerebral y el sistema nervioso, y estos cambios nosotros los podemos traducir a una reducción también en la velocidad del procesamiento de la información, como que repíteme eso, y no tiene nada que ver con el IQ, por ejemplo, o que no tengan conocimiento, sino que esa velocidad de procesamiento reduce. También observamos mayor susceptibilidad de distraerse, se distraen más fácilmente y también se observan ciertas dificultades para realizar tareas que requieren atención sostenida o el famoso multitasking o multitarea. Es con esto que es muy importante que nosotros aclaremos que todos estos cambios que yo he discutido con ustedes son típicos totalmente del envejecimiento cerebral y no deben confundirse automáticamente con patología. Con que si ya los observamos o dos o tres de ellos tan siquiera, ya debe haber una enfermedad neurodegenerativa. En realidad, la variabilidad entre individuos es muy alta. Ustedes, mejor que nadie, lo deben saber. No es lo mismo tener 10 personas con 86 años, aun siendo del mismo sexo, género o hasta cultura. Hay muchísima variabilidad y factores más allá de lo que podamos ver a nivel biológico, refiérase como nivel educacional, la frecuencia y o calidad y o tipo de actividad física influye muchísimo. También la estimulación cognitiva, si la tienen o no y con qué frecuencia. Todos estos otros factores que podríamos considerar de hábito y sociodemográfico modulan significativamente tanto la intensidad como la progresión de estos cambios discutidos. Habiendo nosotros entendido ahora cómo en general es el envejecimiento cerebral, quiero que adentremos en detalle en cómo se ve específicamente con estos cambios. Primero vamos a hablar los estructurales a fondo y luego los funcionales. En el contexto de estos cambios estructurales específicos, nosotros sabemos a través de múltiples estudios, pero por traerle algunos puntuales, tenemos estudios de neuroimagen estructural que han demostrado que aproximadamente desde los 40 años de vida, el volumen cerebral total, que lo recién conversamos, comienza a disminuir a un ritmo promedio de hasta un 5% por cada década. Así que, aunque sea un número bajito, sabemos que eso ya comenzando desde los 40, como diríamos en inglés, it piles up, se acumula y sí hay una disminución significativa ya para los 70, 80, 90 años. Así que esta reducción no ocurre de manera uniforme en el cerebro y como les dije, hay unas regiones más puntuales que irónicamente son muy necesarias para funciones críticas que las vamos a revisitar ahora e irónicamente son de las más que observamos desde estudios de neuroimagen estructural que reducen este volumen total. Por ejemplo, ya les hablé del hipocampo y les reitero, sabemos que es crítico para la memoria episódica, pero también para la orientación espacial, para saber dónde estamos en nuestro ambiente. Y esta región, con el pasar de la edad, muestra una de las tasas más altas de atrofia asociada a la edad, al avanzar en nuestra vida. Además del hipocampo, también les mencioné la corteza prefrontal y sabemos que es ese centro de comando, de hecho, desde la perspectiva de desarrollo humano, conocemos hasta el presente, que es esa área del cerebro humano que es la última en desarrollarse, que puede ser hasta los 25 o 30 años de edad y irónicamente es de las más que se ve afectada luego con el pasar de los años y sabemos que es crítica para la toma de decisiones o el control de impulsos, por ejemplo, también el planificar nuestras
ideas o nuestros planes. Y esto es todo lo que nosotros consideramos como executive functions o funciones ejecutivas. Y también se experimenta una pérdida significativa de volumen en esta zona, así que pueden ya ir haciendo el uno a uno, el mapeo uno a uno de cómo al tener estas regiones en estados menos óptimos, estas distintas conductas o funciones ejecutivas no las vemos adecuadas en poblaciones de adultos mayores, pero de nuevo, no implica que sea una patología aún o en ningún momento o en algún momento. Además, también sabemos que es frecuente que observemos un agrandamiento progresivo de los ventrículos, como se los mencioné, y esto pues sucede a función de esta pérdida del tejido alrededor de estos ventrículos. No es que se nos llenaron de más líquido, que es lo que tenemos ahí, el cerebrospinal fluid o fluido cerebroespinal. Ya cuando hablamos de lo que les comenté son las autovías o autopistas de nuestro cerebro, la materia blanca, white matter, sabemos también que se disminuye cuando miramos datos como colectados con neuroimagen, como lo que conocemos como DTI, DTI, todas estas métricas que nos dan cuenta de la integridad o la cohesión en lo que es materia blanca, vemos que disminuye esa integridad en estos tractos de materia blanca y esto va a afectar de nuevo la velocidad y la eficiencia en que hay transmisión neuronal, en que las neuronas y por ende las regiones hablan. Y estos cambios, aunque son típicos del envejecimiento cerebral, como se los he comentado hasta ahora, también se los traigo a colación porque son muy relevantes a nivel clínico para también nosotros ir entendiendo cuál es el impacto en el rendimiento cognitivo de nuestros pacientes, particularmente cuando ya si nos adentramos en patología, en condiciones de mayor carga o si hay un escenario de estrés fisiológico. Así que con este conocimiento de los cambios estructurales, tanto a nivel regional como de conexión, es importante que recordemos que la magnitud de estos cambios puede variar entre individuos y que múltiples factores los van a modular. Ahora que hemos entendido estos cambios a nivel estructural, de nuevo regional y de conectividad, a nivel funcional, refiérase todo lo que tiene que ver con la actividad neuronal, también a nivel regional y a nivel de conectividad, porque así como lo tenemos en la estructura, que tenemos medidas estructurales regionales o volumétricas, también tenemos de tractos o de lo que sería conectividad a nivel funcional o de actividad neuronal. También podemos estudiarla tanto en regiones del cerebro, así como cómo se comunican funcionalmente, así como por llamarlo de modo sencillo, cuando se prende región A, pues se apaga o se prende región B. Por ponerlo de modo sencillo, lo que sería la conectividad funcional. Y en este contexto, uno de los hallazgos más recientes en la literatura de neuroimagen funcional, ya que hemos visto la estructural, es que también notamos lamentablemente una disminución en lo que sería la sincronización de esta actividad neuronal entre áreas distantes del cerebro. De nuevo, quizás región A con región F. Y esto particularmente lo hemos observado en estudios que miran a los pacientes o a los participantes durante un estado de reposo o lo que consideramos en inglés o llamamos el resting state, que es básicamente cuando nosotros pues estamos en el scanner, que no solamente es en el scanner, también puede ser en la vida cotidiana obviamente, y no estamos ejecutando y o pensando proactivamente en algo en concreto. Es cuando estamos, como diríamos, mind wandering, estamos dejando que los pensamientos pasen. Y este proceso, esta experiencia humana, se ha visto que a nivel funcional tiene un network, tiene una red y en inglés la llamamos DMN o Default Mode Network. En español la conocemos como la red de modo por defecto. Y en este caso ya sabemos que está involucrada en procesos como la introspección, está asociada a la memoria, específicamente la autobiográfica. También sabemos que cuando queremos planificar al futuro, se activa el DMN. Y este sistema, porque no es una región, es una red funcional, se ha mostrado que tiene menor cohesión y menor conectividad, de nuevo, a nivel funcional en poblaciones de adultos mayores cuando los comparamos con adultos jóvenes. También en otros, digamos, networks o redes a nivel funcional, observamos alteraciones. Uno de estas redes o networks, el que consideramos ejecutiva frontal parietal, que tiene que ver, que involucra muchas implicaciones clínicas
porque afecta lo que sería la atención sostenida o la memoria de trabajo o working memory, y lo que mencioné anteriormente, el famoso multitasking o la capacidad de nosotros poder realizar múltiples tareas, generalmente a la vez, que no los recomiendo, pero igual las hacemos. Y estos cambios que observamos en la conectividad funcional contribuyen a distintos síntomas que comúnmente reportan nuestros pacientes mayores. Por ejemplo, el que se vuelva más lenta esa velocidad de procesamiento de información, como les dije, esto puede suceder en conversaciones, puede suceder en seminarios, en su diario vivir. Pueden tener mayores distracciones, quizás de nuevo en una conversación que quizás con sus nietos o sus hijos y de momento se nos espaciaron, como dijimos, y no es algo que necesariamente implique patología, pero es parte del proceso de degeneración, tanto a nivel estructural como funcional. Y también podemos observar dificultades al mantener el foco, la atención especialmente cuando ellos están realizando actividades de larga duración, que son muy prolongadas. Así que tener esas pausas con ellos también es crítico. Así que, habiendo entendido lo que son esos cambios, tanto estructurales como funcionales, y en ambas ramas, a nivel regional como de conectividad o de redes, les tengo también una buena noticia. Y la buena noticia en general en todos estos cambios es que muchos estudios, cada vez más desde la neurociencia, están demostrando que estas redes sí pueden ser parcialmente reforzadas o hasta compensada a través de conductas específicas, refiéranse a intervenciones dirigidas, validadas, que involucren tanto el ejercicio físico, el entrenamiento cognitivo y distintas modificaciones al estilo de vida, que sé que ya también tuvieron una sesión recientemente en nutrición, por ejemplo, sabemos que la nutrición influye muchísimo. Así que habiendo entendido estas dos ramas y cómo van cambiando en la población de adultos mayores, es importante que nosotros también entendamos un nuevo concepto, porque aquí no solo vamos a ver lo que sucede, pero cómo podemos mitigarlo, prevenirlo o manejarlo. Y ahí es donde vamos a hablar sobre la neuroplasticidad. Tal vez algunos de ustedes lo han escuchado, si no lo han escuchado, siéntanse en la libertad de ir comentando o haciendo sus notas cuando abramos el foro para que todo el mundo hable. Pero la neuroplasticidad es algo muy hermoso desde mi perspectiva. Es relativamente reciente y nosotros desde la neurociencia por un periodo de tiempo pensamos que el ser humano nace con las neuronas que tiene, las conexiones, se gestan en la infancia y ya de adulto todo es hacia abajo. Y aunque algunas cosas ya las hemos discutido que sí, pues naturalmente tienen degeneración, de los hallazgos más importantes de la neurociencia en las últimas décadas ha sido el descubrir y el entender a profundidad la neuroplasticidad y que esta principalmente no se limita a la infancia o a la juventud. Hemos descubierto que el cerebro adulto, aún en la adultez mayor, que es la población que nos enfocamos en esta sesión, mantiene esa capacidad de adaptarse y reorganizarse funcional y estructuralmente cuando está expuesto a diferentes estímulos, y pues esos son los estímulos que generalmente buscamos a nivel clínico para impactar positivamente. Y obvio, es importante señalar que la tasa de neurogénesis, que en este caso, para hacer un fundamento aquí de neurociencia, la neurogénesis, como bien implica la palabra, es la formación de nuevas neuronas y específicamente la tasa de neurogénesis en el hipocampo, sabemos que disminuye significativamente con la edad, no obstante, no desaparece por completo y eso ha sido un hallazgo que es casi milagroso porque nos empodera a nosotros, proveedores de salud y educadores, a saber, bueno, estos son targets, estos son áreas en donde podemos impactar positivamente, aún teniendo un marco de degradación en general. Y es así que, más allá de la neurogénesis, el cerebro en general sigue mostrando su capacidad de reforzar sinapsis que ya existen, también demuestra su capacidad para formar nuevas conexiones a nivel dendrítico y también la habilidad de nuestro cerebro, muy hermosamente, de reclutar áreas cerebrales que son alternas, principalmente cuando queremos compensar pérdidas funcionales y muchísimo. Sé que muchos de ustedes en sus prácticas clínicas deben haber observado cómo pacientes que tal vez sufrieron un derrame cerebral, algún insulto cerebrovascular, si tuvieron alguna lesión cerebral en alguna de sus
y por ende tuvieron compromisos, alguna experiencia, alguna función, fuese el lenguaje, fuese motor, con ciertas prácticas, puede ser terapia física o la terapia que sea adecuada para esa función, con el pasar del tiempo y siendo sostenida y adecuada y enfocada, muchas veces recuperan esas funciones, ya sea completa o parcialmente, y hemos visto desde medidas tanto funcionales como estructurales de neurociencia en estudios, que es esa habilidad preciosa, yo diría, del cerebro de reorganizarse tanto a nivel micro como macro, a nivel dendrítico, neuronal, así como regional, de relocalizar y reasignar funciones en otras áreas que sí tenemos intactas o mejores que las afectadas. Y es así que factores como el aprendizaje constante, como les mencioné anteriormente, y recalco, y sé que todas y todos ustedes de seguro lo hacen también con sus pacientes, la actividad física regular, también el estar estimuladas y estimulados cognitivamente, pero aún más la interacción social que en sí misma involucra esa estimulación cognitiva y también prácticas que pueden ser tanto a nivel individual como colectivo. La meditación, por ejemplo, la meditación específicamente la mindfulness o respiración intencional también son estas distintas prácticas que nos llevan a tener una mejor plasticidad o neuroplasticidad y contribuyen también a mantener en general una función cognitiva adecuada en la población de adultos mayores. Y es que este concepto de plasticidad también tiene unas implicaciones muy directas a nivel de nuestras prácticas clínicas. Nosotros entendemos que las intervenciones que nosotros como proveedores de salud podemos estar ofreciendo, recomendando o impactando son las que van a llevar ese impacto real, tanto en la estructura como en el funcionamiento cerebral y todo el sistema nervioso de nuestros pacientes. Así que si algo queremos que saquemos de este slide referente no solamente a revisitar lo que es neuroplasticidad, cómo se ve y cómo se modula, es que nos llevemos con el mensaje de poder que en la edad o a través de la edad no se elimina nuestra capacidad del sistema nervioso para adaptarse y mejorar. Lo que necesitamos es constante práctica, intervención y ciertas actividades que son las que promueven esta habilidad intrínseca que tenemos en áreas como el hipocampo. Así que habiendo entendido ese superpoder que llamo neuroplasticidad, es importante que ahora entendamos cuando el envejecimiento a nivel cerebral y del sistema nervioso sí es típico y cuándo deja de ser típico. Y aunque hay muchísimos contextos, no solamente los dos que les estoy presentando, he escogido de modo breve y accesible compararles a través de distintas características cómo se ve el envejecimiento típico, que lo hemos ocultado bastante a nivel neurobiológico, y cómo este compara y se diferencia con patologías que tienen también sus distintos grados de severidad y escogí estas dos como ejemplo, ya que son tan frecuentes, no que sean las únicas, obviamente. Así que en este caso, como observamos y hemos aprendido hasta ahora, nosotros queremos ver cómo ese envejecimiento cerebral, que implica cambios graduales y que son relativamente lentos, como una reducción de la velocidad del procesamiento o olvidos esporádicos, este envejecimiento no es uno que interfiera con la autonomía funcional y ahí es que yo diría que está principalmente esa diferenciación, que cuando observamos a nuestros pacientes podemos ver que sí, hay diferencia, no se comportan, su atención, su estamina, múltiples factores que hemos hablado, no son iguales que cuando tenían tal vez 50, 30, 40. No obstante, ellos aún preservan una autonomía funcional. Cuando este envejecimiento típico o saludable deja de serlo y comienza a mostrar signos tempranos de patología neurodegenerativa, es cuando vemos áreas que hoy vamos a discutir específicamente, el deterioro cognitivo leve o DCL, que en inglés popularmente lo conocemos como MCI o Mild Cognitive Impairment. Ahí es cuando comenzamos a observar ya lo que serían dificultades más objetivas que se pueden medir con pruebas neuropsicológicas. Sé que tenemos varios psicólogos y psicólogas aquí, especialmente cuando tiene que ver con la memoria reciente. Sin embargo, aún en esta población que ya está separándose de lo que sería el envejecimiento cerebral típico, ya durante el deterioro cognitivo leve, las personas
aunque sí muestran estas diferencias, principalmente a nivel de las memorias que adquieren el pasado reciente, y hay pruebas para medirlo. Ellas aún siguen siendo funcionalmente independientes, ellas pueden vivir de forma autónoma en general, simplemente que comienzan a notar ya hay algo cambiado. Y ese algo cambiado no es solo el que a veces me distraiga, como hemos hablado en el contexto del envejecimiento típico saludable, es como un añadido. Hay algo más. Pero todavía esta población adulto mayor, aún teniendo deterioro cognitivo leve, pueden valerse por sí mismos, en general no necesitan tanta asistencia o ninguna. No obstante, cuando tenemos compromisos neurodegenerativos muy severos, como en la enfermedad de Alzheimer, nosotros sabemos que cuando estamos hablando de demencia en general, y tenemos aquí en este caso el caso de la enfermedad de Alzheimer, los déficits son más generalizados, también son más progresivos, y por ende lo más que asociamos y observamos con ellos es que se afecta demasiado la memoria. Pero no es solo la memoria. Muchas veces ese es como el foco, tanto a nivel clínico como a nivel coloquial también, pero sabemos que el Alzheimer lamentablemente afecta el juicio de las personas, también afecta su lenguaje, y últimamente también afecta su capacidad para llevar a cabo actividades en su vida diaria, donde lamentablemente en muchos casos, o casi todos, terminan teniendo asistencia. Y desde la neurociencia, desde la neurobiología, lo que entendemos como ese deterioro cognitivo leve, también va mostrando esa atrofia temprana en el hipocampo que ya habíamos hablado, que sucede en el envejecimiento típico. Mientras que ya a nivel más patológico, como en el Alzheimer, sí hay una degeneración, una neurodegeneración más extensa, y ahí observamos otros elementos, como por ejemplo la acumulación de placas beta amiloides, que tal vez si se han adentrado en esos estudios lo deben haber escuchado. También marcadores como el tau, son estas acumulaciones que se observan en poblaciones con Alzheimer. Así que desde lo clínico, nuestra tarea, yo diría, entre múltiples que son, es que nosotros podamos ir detectando esos signos de alerta que se muestran lo más temprano posible para nosotras y nosotros ir iniciando esas evaluaciones que son más profundas o que son derivaciones a neurología, o podemos referirlas a especialistas no solo en neurología, pero también en neuropsicología cuando sea necesario. Y es así que nosotros, entendiendo esa diferenciación principal, a grosso modo, digamos, de lo que es a través de distintas características o categorías, cómo se ve el envejecimiento cerebral típico versus patología a niveles mucho más leves o a niveles más complicados, es importante que ahora nosotros entendamos cuáles son los mecanismos celulares y moleculares. De nuevo, vamos aún adentrándonos a lo micro, y en el próximo slide nosotros estamos observando distintos factores, incluyendo la inflamación, el estrés oxidativo y lo que conocemos como senecia celular. Y uno de los procesos claves en este llamado proceso de envejecer a nivel cerebral y del sistema nervioso es lo que llamamos inflamación crónica de bajo grado. En inglés la llamamos, o en la literatura se conoce más popularmente como inflammation. Y aquí lo que sucede es que con el paso del tiempo, el sistema neurológico del cerebro, disculpen, el sistema inmunológico de nuestro cerebro, que principalmente está liderado por otra célula que la llamamos la microglía, comienza a mostrar una activación sostenida. Y esto genera a su vez una liberación de distintas citocinas que son proinflamatorias, lamentablemente. Algunos de estos ejemplos que vemos en la literatura es el IL-6 o interleucina. También tenemos el TNF-alfa. Y estas citocinas proinflamatorias son las que hacen que tengamos una activación sostenida, por ende, una sobreexcitación de nuestro sistema. Y esto a su vez lamentablemente provoca un entorno a nivel del sistema nervioso proinflamatorio, y aunque sea en niveles bajos, se ha demostrado en los estudios científicos que es suficiente, aun estos niveles bajos de proinflamación son suficientes para nosotros tener aceleración en ese daño neuronal. Así que esto es bastante alarmante, pero el conocimiento es poder. Y
En paralelo a esta acumulación o liberación constante de citocinas proinflamatorias, sabemos que el envejecimiento también está asociado a nivel molecular y celular con un incremento en la producción de ROS o en español especies reactivas de oxígeno, y esto últimamente lleva a lo que se conoce hoy día más como el estrés oxidativo. Y lamentablemente sabemos que este oxidative stress o estrés oxidativo daña, afecta, cambia el ADN, así como también las proteínas y las membranas que entendemos lipídicas a nivel neuronal. Por último, y no menos importante, tenemos lo que se conoce como la senecia celular. La senecia celular es otro fenómeno clave en este contexto celular y molecular, y es donde las células, aunque no mueren, comienzan a entrar a un estado de cambios metabólicos, su función baja, tienen disfunción metabólica y también comienzan a secretar mediadores inflamatorios. Y es así que se perpetúa este ciclo de inflamación a nivel sistémico. Es por esto que cuando nosotros observamos que de forma acumulativa todo esto está sucediendo, lamentablemente estamos aumentando esa vulnerabilidad de nuestro cerebro y sistema nervioso en general para que esté más propenso a tener patologías neurodegenerativas. Así que lo importante de esta sección y este entendimiento a nivel celular y molecular es que sepamos que estos mecanismos, aunque son los que observamos, también siguen siendo modificables hasta cierto punto y por ende constituyen esos targets, esos blancos potenciales a nivel clínico que nosotros podemos utilizar de nuevo, ya sea para modificar y mejorar ya un contexto avanzado patológico o mejor aún, prevenir, intervenir tempranamente a través de estilos de vida saludables y también a través del manejo de comorbilidades, que sé que sus pacientes, muchos de sus casos llegarán con este fenómeno y múltiples otros, pero todos van de la mano. Cómo tenemos que hablar con el endocrinólogo si estamos trabajando desde la neurología, pero también tenemos que hablar con otros especialistas, incluyendo los psicólogos. Así que entendiendo estos factores que ya hemos hablado a nivel en general de todo lo que es el cerebro y sistema nervioso, cómo también se ramifica en lo estructural y funcional, cómo se observa a nivel de envejecimiento típico, pero también en patología, tanto leve como más avanzada, cómo esto se observa a nivel celular y molecular. Es importante que nos vayamos con un entendimiento de qué podemos hacer nosotros. Somos proveedores de salud desde distintas trincheras, distintas especialidades, y es por esto que yo les quiero mostrar en esta próxima estampilla o slide esta comparativa de cuáles son nuestros factores protectores y nuestros factores de riesgo. Sabemos que hasta ahora hemos estado hablando de todos estos cambios neurobiológicos del envejecimiento cerebral, pero algo que es muy fundamental es que sepamos que muchos de estos factores, como se lo he recalcado y lo seguiré haciendo, son procesos que son modificables y es ahí la oportunidad de nosotros como proveedores de salud de intervenir. Les traigo, por ejemplo, o les comento, eh, en el 2015 en The Lancet se publicó un estudio muy amplio, se llamaba el Finger Trial o FINGER Trial, y que tengamos conocimiento y como registro, fue ese primer ensayo clínico o clinical trial que fue bastante grande y demostró que en una intervención de múltiples dominios, que incluía áreas como la dieta, obviamente cambiándola, también el aumento en la actividad física, la estimulación cognitiva, tenían factores de control vascular como la hipertensión, también la diabetes, y en este estudio se demostró que se puede mejorar o preservar la función cognitiva en adultos mayores que tienen ese riesgo de deterioro y todo esto cuando modificamos distintas áreas de su experiencia humana, de su salud, de su día a día. Por ejemplo, darles aquí datos concretos que tomen capturas de pantalla. Igual yo sé que ustedes luego tienen esta accesible a ustedes. Es crítico que nosotros promovamos la actividad física regular, que sé que todos ustedes lo hacen y es simplemente un recordatorio que el dejarles saber que mínimo 30 minutos al día, que se pueden ir muy rápido,
son vitales para ellos. También hacerles recomendaciones en sus patrones alimenticios. Ya sé que tuvieron una sesión entera en nutrición, pero recalcando dietas como la mediterránea o la famosa dieta Mind, dependiendo el perfil de ellos, son asociadas a un menor riesgo de deterioro cognitivo. También sabemos que el tener un mejor control o eliminación o atención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, como mencioné, la hipertensión y la diabetes, son críticas para últimamente no estar en riesgo de daños o patologías neurodegenerativas. El sueño es un área que no me canso de recalcar, es vital que nuestras poblaciones logren tener un sueño no solo de buena cantidad, pero también de buena calidad, ya que sabemos over and over, una y otra vez, en estudios neurocientíficos, que esa deprivación crónica de nuestro buen dormir, de nuestro sueño, acelera significativamente el impacto en nuestro sistema nervioso. Y como les mencioné, hacer énfasis en esa interacción social que lamentablemente muchas veces sucede que en nuestras poblaciones de adulto mayor, esa interacción social, ya sea la frecuencia o la calidad de ello, merma muchísimo. Y lamentablemente eso es algo que está directamente impactando toda su neurobiología, especialmente en personas que viven solas o que han sufrido aislamiento. Así que estos factores no solo mejoran nuestra salud cerebral, como hemos dicho, a nivel holístico, sino que también impactan positivamente en todas sus subdivisiones. Así que según la especialidad de todos ustedes, sé que algunos le van a dar más énfasis a otros, pero sabemos que es un todo. Y nuestro rol como ya sean médicos, trabajadores sociales, psicólogos, enfermeros, enfermeras, todos aquí que son proveedores de salud, podamos identificar, y no solo identificar, sino que también abordar estos factores de riesgo en cada consulta, que es algo que no es, lo hacemos una vez y ya, sino que cada vez que nos visitan, hacer ese check-in, esas verificaciones, para comenzar a tener una actividad, no solo en nosotros, que sé que la tenemos, pero que también haya esa educación a nuestros pacientes, que aquí promovemos la prevención, además del tratamiento. Siendo así, es importante que nosotros entendamos cuáles son esos determinantes sociales para la salud cerebral, porque es un factor sumamente neuroprotector. Por eso es que hago mucho énfasis en ello. Así que en este slide, luego de esta tabla que comparamos los factores de riesgo, así como los protectores, sabemos que la salud cerebral no solo depende de la biología o la genética, también está profundamente influenciada por este entorno social y comunitario. Y algunos estudios, por ponerle un ejemplo, el de Evans en el 2019 y sus colegas, ellos lamentablemente, pero a la vez es importante que lo sepamos, demostraron que el aislamiento social es un predictor, un factor que predice totalmente y directamente el deterioro cognitivo. Incluso cuando ustedes controlan o controlamos por el estado físico de la persona u otras enfermedades que puedan estar siendo comorbilidades. Y esto lo que significa es que las personas mayores que viven solas y o que tienen pocas interacciones sociales y o que carecen de esas redes de apoyo en su círculo inmediato, lamentablemente tienen un riesgo significativo, mucho mayor, de desarrollar este deterioro cognitivo y demencias en comparación con aquellos que están constantemente estimulados a nivel social. ¿Y a qué se debe esto? ¿Por qué estos hallazgos? Sabemos que la estimulación social mantiene activa esa red que le había hablado anteriormente en el área de emociones. El procesamiento emocional está en constante reajuste y la estimulación social es la que activa o desactiva este procesamiento, pero no solo impacta lo emocional, impacta también lo cognitivo, incluyendo nuestra memoria verbal, por ejemplo, nuestra capacidad de atención, así como otros circuitos que son esenciales para nuestras dinámicas tanto cognitivas como emocionales. Y aquí es donde nuestro rol como proveedores de salud va más allá de el diagnóstico que podamos dar o algún tratamiento farmacológico, que todo tiene su momento y contexto, pero nosotros también tenemos ese rol de identificar ese riesgo social para que podamos empezar a promover esa participación comunitaria, decirles, mira, tengo este flyer, mira, en el pueblo me enteré que está, por ejemplo, yo sé que en el pueblo de Carolina hay estos centros que son subsidiados o son cobijados bajo el gobierno y personas, población adultos mayores,
pueden ir desde la mañana hasta la tarde, lunes a viernes, y se les provee distintas actividades físicas, cognitivas, pero al final del día es tener esa riqueza social que también es multifactorial. Así que les invito a que se enteren de qué es lo que está pasando en sus entornos para que puedan referir también y promover ello en sus visitas cuando vengan sus pacientes. Y que entendamos que esta salud cerebral es un fenómeno últimamente biopsicosocial y por ende nuestras intervenciones deben serlo así mismo. Integrar lo físico, lo neurobiológico con todo lo social y lo psicológico. Habiendo aprendido todo esto, vamos a resumir unos puntos muy claves que son los que quiero que se lleven para nosotros tener este entendimiento muy fresco, muy claro. Si pasamos al próximo slide, veremos cómo antes de nosotros comenzar a escuchar cuáles son esas reflexiones, inquietudes que todos aquí deben tener, nosotros debemos recordar el poder de la neuroplasticidad. Recordemos que la neuroplasticidad es un regalo de nuestra evolución y el cerebro nunca deja de adaptarse, incluso cuando estamos en edades más avanzadas de la vida. También tenemos que recordar que los procesos como la inflamación crónica, aunque sea de bajo grado, y el estrés oxidativo son mecanismos que nosotros podemos modificar a través de intervenciones clínicas validadas y también en cambios de estilos de vida. También tenemos que recordar que los factores neuroprotectores, que están muy bien documentados, como la actividad física, la dieta saludable, el sueño adecuado y ese manejo de comorbilidades, incluyendo enfermedades vasculares, son esenciales para prevenir y o mitigar. También tenemos que recordar, como ya bien lo hablamos, ese entorno social y comunitario es un rol fundamental y el aislamiento social es algo que tenemos que remover de la experiencia y por ende de nuestra evaluación médica y promover esa relevancia en nuestros pacientes, que se relacionen no solo con su familia, pero con otros pares también o con quienes se sientan seguras y seguros. Y lo importante de la detección temprana de estos deterioros cognitivos o de estos signos de envejecimiento atípico son los que nos van a llevar a poder mejorar ese pronóstico y tener una perspectiva de prevención. Y últimamente sabemos que como proveedores de salud nuestro rol va más allá de la consulta médica tradicional. También somos educadores, somos agentes de prevención de salud cerebral y está en nosotros poder llevar esa educación y esa motivación más allá del tratamiento que le podamos dar a esa población, a ese paciente que tenemos de frente. Así que muchísimas gracias. Confío que aunque no vi muchas caritas, están todas y todos ahí muy atentas, muy comprometidas y ahora sí que les cedo el paso. Bueno, vamos a mirar el otro slide porque antes de delegarle la moderación al staff, quiero, aún no lo veo, pero quiero soltarles a que en esta sesión abierta no solo presenten sus preguntas, pero también todos sus comentarios en donde tenemos que pasar esa. Me parece que tuvimos la presentación que no era, así que pasamos esa. En el próximo slide de dudas y preguntas, quiero que ustedes presenten también sus comentarios. Aquí la idea de este eco es que aprendamos en comunidad y más allá de ustedes preguntarme facts o hechos, que hoy día con toda la tecnología que tenemos, el memorizarse esos detalles los tenemos a la merced de dos o tres clics. Les invito a que en esta sesión hagamos más como escudriñar cuáles fueron esos hechos que aprendieron que les despertó una reflexión o una intriga o tienen un caso que sea relevante y que conmigo también aprovechen desde mi trinchera, mi especialidad en neurociencia, quizás darle una de las múltiples perspectivas que puedan ver de algo muy puntual que ustedes quieran presentar, más allá de preguntarme datos específicos, que sin duda espero poderlos tener y si no los tengo se los diré, pero que aprovechen también el entender mi opinión o perspectiva en algo que ustedes quieran reflexionar aquí. Así que todo el liderazgo es del equipo y ahí está mi correo electrónico que les invito a que me contacten si desean saber más de lo que hacemos o aclarar cualquier duda.